siga grabando la clase respectiva. Pasemos a la legitimación. Decimos entonces que la legitimación va a ser una institución que va a tener por objeto convertir a un hijo ilegítimo en legítimo. Repito, la legitimación va a ser esta institución que va a tener por objeto convertir a un hijo ilegítimo en legítimo. Hacer caer a los hijos naturales bajo la patria potestad de un pater familiae, de manera tal que esta institución va a aparecer ya tardíamente en el Bajo Imperio. ¿Alguien puede hablarme entonces de los procedimientos de la legitimación? Lo dejo libre. Procedimiento de la legitimación. ¿Alguna investigó sobre los procedimientos de la legitimación? Por favor. Profesor, el procedimiento era por matrimonio posterior de los padres, porque como usted ha dicho, ¿verdad? La legitimación constaba en los hijos naturales o que eran producto del concubinato. Luego que ellos se casaran, estas dos personas se casaran, los hijos eran legitimados, pues. Luego por oblación a la curia y la tercera por rescripto imperial. Por oblación a la curia daba a entender, especialmente para varones púberes, ¿no? Púberes, perdón. Tenía que ver, yo no lo entendí bien, pero tenía que ver algo con los, que le leo así. Sí, tranquila. Los hijos naturales que fueran promovidos al cargo de decurión, tenía que ver con algo de los militares. Pasarían a ser estimados legítimos, y las hijas naturales que contrayeran nupcias con un decurión o decurión también se entendía como legítimo. Esto era por oblación a la curia. No sé si estoy en lo correcto o comprendí bien. Y luego por rescripto imperial o resolución del emperador. Sí, por supuesto que está bastante adelantada y bastante clara al respecto. Muchas gracias, Zoila. Estás en el camino cierto. Marlene, ibas a decir algo, que levantaste la mano, por favor. Justamente tengo los mismos procedimientos que tenía Zoila. Dentro de ellos estaba el matrimonio, o sea, los requisitos, el matrimonio, la legitimación ofreciendo por curia y el rescripto imperial. Que es la forma, esta forma de legitimar se debe al emperador Justiniano, y permitió legitimar y adquirir a la patria potestad sobre los hijos que eran fruto de uniones que no podían convertirse en el matrimonio, por existir ciertos impedimentos legales entre los padres y la condición del que era padre natural no tuviera hijos legítimos a los anteriores. La reacción imperial hizo posible la legitimación, aunque en aquellos casos en que la madre se hubiese muerto o casado con otro, o estuviese ausente o desaparecida. Eso es lo que tengo que hacer. Muchas gracias, Marlene. Muchas gracias, de verdad que sí. Sí, ambos comentarios están en lo cierto, perfectamente. Dentro de los procedimientos de la legitimación vamos a conocer, estudiar, por supuesto, lo que llamamos como el matrimonio subsecuente. El matrimonio subsecuente, la legitimación por subsiguiente matrimonio, fue incorporada al derecho privado como medida transitoria por Constantino. Anastasio la hizo un procedimiento permanente y normal, abolida luego por el emperador Justino y puesta en vigor nuevamente por el propio Justiniano con ciertas condiciones, concretando la idea de nuestras compañeras Zoila y Marlene. Perfectamente nos relataron eso.
y las condiciones del procedimiento dentro del matrimonio subsecuente, podemos señalarlas nuevamente como que, número uno, que el matrimonio hubiese sido legalmente posible en el momento de la concepción del infante. Primer requisito para el procedimiento de legitimación dentro del matrimonio subsecuente. Insisto, ya estas condiciones entraron en vigor nuevamente con Justiniano. Número uno, que el matrimonio hubiese sido legalmente posible en el momento de la concepción del infante. Como segunda condición, la redacción de lo que se iba a conocer como el instrumento de datos, o hablado en latín, el instrumentum datale, para que hubiera una separación clara entre el concubinato anterior y la propia entrada en vigencia del matrimonio. Es decir, que existiera un documento que separara la condición de concubinato con la propia adquisición de la figura del matrimonio. Y por supuesto que no existiese la oposición del legitimado. Esas eran las tres condiciones que estableció como marco de la legitimación del matrimonio subsecuente dentro de el mandato de Justiniano. Repito, las tres condiciones dentro del matrimonio subsecuente: que el matrimonio hubiese sido legalmente posible al momento de la concepción del infante. Como segunda condición era la redacción de este instrumento datal para que hubiera una separación clara entre lo que establecía el concubinato y lo que ellos llamaban la justa nuptia, o sea, el matrimonio formal. Y la tercera, la no oposición del legitimado. Con respecto a la rescripto imperial que nos comentaba Zoila y Marlene, fue un sistema creado también por Justiniano. Repito, la rescripto imperial que nos señalaron nuestras compañeras, fue creado también por Justiniano para aquellos casos en que no fuera posible aplicar el método del matrimonio subsiguiente. Repito, esta rescripto imperial fue creada para los casos en que no fuera posible el matrimonio subsiguiente. ¿Por razones de qué? Podían existir muchas razones, pero entre esas razones podía nombrarse, por ejemplo, la muerte, la ausencia inclusive de la mujer con hombre distinto al padre del hijo. Se requiere entonces el matrimonio posible en el momento de la concepción, la ausencia de hijos de otro matrimonio y no oposición por parte del legitimado. Y en cuanto a la oblación a la curia, esto está establecido en las constituciones de Teodosio II y Valentiniano III, y no es Valentiniano, es Valentiniano III, perdón, Valentiniano III, y van a consistir en destinar al hijo que se quiere legitimar a las funciones
curiales. De ahí hablaba nuestra compañera Zoila, que leyó perfectamente y entendió perfectamente. Esta oblación de la curia consistía en destinar al hijo que se quiere legitimar a las funciones curiales. Así se le aseguraba su ingreso a los decuriones. Se aseguraba su reclutamiento, que iba a garantizar, por supuesto, el decurión, dentro de sus funciones, la recuperación de impuestos. De manera tal que si era hija, casándose con un decurión, como condición especial, es necesario que el pater familia diera 25 arpentes de tierra al hijo para que con este patrimonio respondiera de su función. La hija debe llevar una dote por el mismo valor equivalente. Existían también de la oblación de la curia y la rescripto imperial y la del matrimonio subsecuente otras legitimaciones. Independientemente podemos mencionar ciertas hipótesis de legitimaciones. 1. Cuando se le concedía la ciudadanía a un peregrino dándole potestad paterna sobre sus hijos. Repito, ahora estamos hablando de otras legitimaciones aparte de las que vimos anteriormente. El matrimonio subsecuente, la rescripto imperial y la oblación a la curia. Entonces existían otras legitimaciones, las cuales iban a constar de algunas hipótesis. Entre ellas entonces teníamos cuando se le concedía la ciudadanía a un peregrino dándole potestad paterna sobre sus hijos. Como una segunda una segunda hipótesis, cuando una persona se casa o se casaba, creyendo que existía el connubium, y de esta unión nace un hijo. Un senado consulto permitía al padre probar su buena fe en el error, lo que se llamaba erronis causae probatio. Y el matrimonio se iba a convertir exactamente en la iustae nuptiae, teniendo los padres la ciudadanía y el padre la potestad sobre el hijo. Repito esta segunda hipótesis de legitimación. La repito, cuando una persona se casaba creyendo que existía el connubio y de esta unión nace un hijo. Existía entonces un senado consulto que le iba a permitir al padre probar su buena fe en el error. Y el matrimonio entonces se iba a convertir en la iustae nuptiae, teniendo los padres la ciudadanía y el padre la potestad sobre el hijo. Cuando un latino disfrutaba del beneficio de la causae pronatio, poder recoger una herencia o un legado al hacerse ciudadano en los 100 días siguientes a la muerte del testador. En tal sentido, con esto son las 6:52 según mi reloj. Damos por terminado nuestro tema de la adopción. Muchas gracias
por la participación de todos ustedes. Este tema es importante que sepan esto. Este tema que acaban de investigar, lo afinan, por favor, lo detallan, oigan bien antes de retirarse, lo afinan bien, lo detallan de si les faltó alguna parte. Acuérdense que lleva inclusive los procedimientos de legitimación y me lo van a colocar en el portal cuando yo les asigne la segunda asignación, y disculpen la redundancia, de que nos toca dentro del cronograma de nuestra materia. Cuando yo les coloque en el portal asignar el tema de la adopción, ustedes van a colocar su investigación, me las pegan ahí para yo poder terminar de evaluarla. Así que si no la terminaron completa, tienen que terminarla, todo el tema completo de la adopción, porque dentro de 1 o 2 semanas que toca en el cronograma la asignación, se los voy a pedir para que me lo suban al portal. ¿Quedó claro esta indicación? Sí, profesor. Sí, profesor. Okay. Adopción, lo que es adoptar, a drogar y legitimación. Exactamente, todo el tema de la adopción completo, como yo se los puse, bien formalito, y me lo colocan bien estructuradito, completo. Si faltó algún detalle hoy en la discusión enriquecedora, me lo colocan completo cuando yo les diga colocar el tema de la adopción en el portal para yo evaluarlo, porque fue enriquecedor también el pequeño debate que tuvimos, y eso tiene alguna puntuación que la va a tener cuando tenga el cronograma de la asignación que nos toca en nuestra materia. ¿Quedamos claros entonces, verdad? Sí, profesor. Sí. Bueno, muchas gracias por su participación. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios nos da vida y salud. Hasta luego. Amén. Feliz noche. Buenas noches.